Bueno, esta es nuestra cuarta reunión en Juan 1, en lo que se le ha llamado el prólogo, que son los primeros 18 versículos, es una especie de introducción al Evangelio. La mayoría de los comentaristas le llaman el prólogo, y que a través de los años pudo haber sido un cántico de alabanza de la iglesia primitiva. Pero no tenemos muchos mayores detalles. Nosotros llevamos, la primera vez hablamos, por supuesto, del versículo 1, 2 y 3, creo. Después nos saltamos por la ocasión de la Navidad, nos saltamos al versículo 14, porque el versículo 14, realmente eso es la Navidad. Cuando el Señor dice, o Juan escribe, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. El verbo que se explica en el versículo 1, el verbo que se da a conocer, así comienza el apóstol Juan este evangelio, que para muchísimos, no podemos hacer eso con la escritura, pero tenemos cierta, a lo mejor, cierto no digo cariño ni amor, sino que a lo mejor encontramos mayores enseñanzas en algunos pasajes más que en otros. Y este evangelio de Juan es quizás el que ha cautivado a más creyentes en la historia de la iglesia, puede ser. Y entonces en el principio dice aquí, era el verbo es preexistente, el verbo no tiene principio, el verbo, por supuesto el verbo es Cristo. Más adelante se le llamará la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, el verbo. Y en el versículo 14, al hablar de la Navidad, yo una vez más repito, creo que la Navidad es esto. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y después de hablar de eso, retomamos nuestro estudio. Y entonces tuvimos en los versículos 7, 8, 10, creo que el domingo pasado llegamos hasta el versículo 13. En el versículo 13. Y está hablando entonces, bueno, ha estado hablando del rechazo que encuentra la luz, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Así que hubo un fuerte rechazo en su pueblo Israel, un fuerte rechazo hacia el verbo, hacia el Cristo, hacia el Mesías. Pero entonces hay un pero preciosísimo en el cual estamos incluidos nosotros, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o les dio autoridad o les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos ellos hijos de Dios, somos ellos nueva naturaleza y toda esa es obra divina. Y eso es lo que dijimos en el versículo 13. Y ahora leo versículo por tiempo, yo creo. Voy a leer versículos que me faltan, que son el 15, 16, 17 y 18. Esos 4 versículos nos quedan por estudiar o poder compartir y terminar lo que se llama el prólogo. Dice el versículo 15, una mención más, hará otra más, una mención más acerca de Juan el Bautista. Y dice, y se refiere ahora ya a Juan hablando, porque antes lo había mencionado. Antes había hablado diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y después habla de la luz. Así introduce a Juan el Bautista. Y ahora vuelve a tocar a Juan el Bautista. Pero ahora ya dándole al Bautista un mensaje, o más bien repitiendo de Juan el Bautista, repitiendo uno de los mensajes que seguramente dio a menudo allí en Jerusalén y quizá en otros lugares. No se olviden que Juan el Bautista es el precursor, así será llamado, el precursor del Mesías.
aquel que vino por mandato de Dios para preparar el camino al Mesías que viene tras él, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista reunió tras sí una gran cantidad de discípulos. Y estos discípulos perduraron por muchos años. Yo les hice mención que, por ejemplo, Apolo fue discípulo de Juan. Y en Éfeso el apóstol Pablo encuentra un grupo de discípulos y eran discípulos de Juan. Y este mismo escritor fue discípulo de Juan, Juan y Andrés. No se olviden, se va a relatar más adelante. Juan relatará cómo él conoció a Cristo. Y lo conoció a través del mensaje de su maestro que tenía, que era Juan el Bautista. Así que la labor de Juan fue esencial, por supuesto. Hubo un hombre enviado de Dios. Eso hice mención nuevamente hace poco a esa verdad preciosa. Hubo un hombre enviado de Dios y Juan fue un hombre enviado de Dios, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan y como lo son hoy tantos hombres y mujeres que han sido enviados por Dios para una tarea dada por Dios. La tarea es de Dios, la obra es de Dios y la hacen hombres y mujeres que son enviados, primero escogidos por Dios y enviados por Dios y por supuesto sostenidos por Dios. Ese es el hombre de Dios, ese es el siervo o sierva del Señor. Y Juan fue uno de ellos. Versículo 15. Juan dio testimonio de él, del verbo, de Cristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, creo que la NBI dice, a ver si lo recuerdo bien, clamó a voz en cuello, clamó a voz en cuello, o proclamó a voz en cuello, creo que dice la versión a otra versión, proclamó a voz en cuello. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice el apóstol, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, y aquí introduce a uno de los más grandes, a uno de los hombres más importantes y más respetados, más queridos, más amados de Israel, Moisés. Primero Juan, pero ahora será Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por primera vez menciona el nombre Jesucristo, que solo lo menciona una vez más. Qué extraño, en este evangelio, Jesucristo. Ya explicaré algunas más cosas o daré más antecedentes. Termina el versículo 18. Algunos le han, bueno, me quedo con algo que a mí se me ocurrió nomás, que yo pienso que el apóstol termina en forma magistral este prólogo. Mire las palabras que usa. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el monógenes. Ya explicaré aquello de Dios, el unigénito, pero creo que la mayoría nos quedamos con esta versión. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Que el Señor nos ayude. Leí solamente los últimos 4 versículos y comenzamos entonces con el versículo 15, que habla de el apóstol Juan habla de un testimonio que dio Juan el apóstol. El que escribe este evangelio fue testigo ocular, fue discípulo de Juan el Bautista, quizás por algún tiempo, par de años, algún año, no sabemos, o meses, pero Juan conoció a Cristo por medio de Juan el Bautista. Y Juan debe tener un gran aprecio por Juan el Bautista. Y ya ha hablado de él, pero ahora nos relata, nos describe quizás uno de los tantos mensajes dados por el bautizador, el que bautiza.
Juan dio testimonio de él. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Así, estas palabras pueden reseñar o reseñan tal vez todos los demás textos que puedan escribirse sobre Juan el Bautista. Donde aquí lo que hace el bautizador es, y el apóstol Juan al escribir esto, está poniendo una vez más de relieve, una vez más pone en el lugar que debe poner que Juan el Bautista, el estatus que tuvo dentro de Israel y en la obra de Dios, por supuesto fue un estatus, iba a decir diferente, pero es mejor secundario en relación con Cristo. No se puede comparar a ningún hombre, ninguno con Cristo. Él es suficiente. Él es único. Pero los que he nombrado y tantos más cumplieron una labor determinada para que Cristo fuera conocido en este mundo. Bueno, ahora, porque no hay que olvidar lo que dijo en Juan 1:1, la eterna preexistencia del Verbo. Por supuesto, el versículo 1 lleva al sitial que le corresponde a Cristo. En el principio era el Verbo. Los demás, cualquiera de los demás, son, por así decirlo, actores secundarios que obraron en beneficio de la obra que Cristo haría. Podrá usted llamarles ayudantes, siervos, como usted quiera, pero todo ello colaboraron con un servicio dado por Dios para que el Mesías viniera a este mundo, para que el Cristo se diera a conocer, para que el Verbo fuera creído en este mundo. La superioridad de Cristo, hermanos, no es absolutamente en ningún modo es relativa, es absoluta. Usted podrá encontrar muchísimas doctrinas falsas doctrinas en este mundo, que rebajan al Cristo de Dios. El bendito Hijo de Dios, mi Salvador, mi Señor, es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel Verbo fue hecho carne y ningún ser humano, ninguna criatura, ningún ángel, ni el más grande, puede siquiera llegar a los pies del Señor. Muy bien. ¿Qué dice Juan? El que viene después de mí. El que viene después de mí. Ahora, lo que Juan va a destacar es algo que tiene que ver con el tiempo. No se olvide, Juan, por lo menos Juan el Bautista será que 6 meses mayor que Jesús. Nace de Zacarías y Elizabeth según un milagro de Dios también. Y él tiene una tarea, como dije, especial de preparar el camino para el Mesías que viene. Por eso él le llama el que viene después de mí, dice el versículo 15. Juan dio testimonio, ya hablé de eso. Juan dio testimonio de él. Jamás un siervo de Dios podía hablar de él, de sí mismo, sino del Cristo. Él vino por testimonio. Un hombre enviado de Dios. Este vino por testimonio, no era él la luz. No, él vino por testimonio. Y aquí se repite de nuevo. Juan dio testimonio de él. En forma audible ahora, lo dirá el apóstol, en forma audible él proclama. Tenemos poco detalle de Juan. En este evangelio, el apóstol escribe que en 2 oportunidades le escucha en Jerusalén, hablando de Cristo. Cuando Juan vio al Señor, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ese es el siervo de Dios, el que proclama al Hijo de Dios. No se proclama a sí mismo. Al contrario,
El mismo Juan Bautista dijo que él no era digno de atar o desatar encorvado el calzado de los pies del Señor. Ni siquiera esa tarea, por así decirlo, tan insignificante, él se consideraría digno de hacerla. Pero Dios le dio una tarea especial y la cumplió a la perfección con la ayuda del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Juan el Bautista. ¿Qué es lo que proclamó? Bueno, el que viene después de mí. En el tiempo y después de mí. En el tiempo Juan aparece primero porque su tarea es preparar a las personas. He ahí la razón del bautismo. Cuando está en el Jordán bautizando y la gente va todos a bautizarse por él. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo esa gente? Bueno, esa gente están confesando que están prontos, abiertos sus corazones para recibir al Mesías que viene, aunque le rechazaron la mayoría. Pero el bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento, era preparar los corazones de las personas al Mesías que viene, al Salvador que viene. Esa fue su tarea, preparar camino, preparar la senda, preparar corazones, preparar personas para que estuvieran abiertas o receptivas, para que cuando apareciera el Hijo bendito de Dios, el Salvador, el Mesías, el Cristo de Dios, le recibieran. Y no le recibieron. ¿Cuántas veces ha escuchado usted del Evangelio? ¿Algún amigo o amiga que no se escucha? ¿Cuántas veces algún Juan el Bautista, como Juan el Bautista, alguien le habló de Cristo? ¿Alguien quiere llevarlo al Señor? Dios quiere salvarle. Dios quiere salvarle. Y el Cristo es el único Salvador. Lo demás, todos los demás, quien quiera que sea, aún el más grande de los predicadores que haya existido en este mundo, son solamente siervos que preparan la senda o que preparan corazones, que proclaman el Evangelio, que proclaman al Salvador. El que viene después de mí es Cristo, el que viene después de mí, pero agrega algo aquí. Viene después de mí, pero es antes de mí. No es un juego de palabras, porque Juan el Bautista está proclamando que el que en el tiempo aparece meses después de él, realmente es el eterno Hijo de Dios. Es antes de mí. Es antes de mí. Indica que la persona de Cristo, de quien ha hablado recién, que viene después de mí, en realidad, Él es el más importante. Interesante este vocablo que aquí aparece, se traduce como... dice, es antes, voy al versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo dije, el que viene después de mí es antes de mí. Eso es la eternidad del Cristo. Pero mire lo que agrega. Era primero que yo. Parece que como repitiera, pero era primero que yo. Por eso que algunos traductores, por ejemplo, o algún comentarista dice que esta palabra primero en realidad significaría importancia. Es primero en importancia. Tiene esas dos acepciones a veces. Primero, porque es antes que todos los demás. Primero, pero también primero en importancia. Antes de mí. Aunque Jesús aparece después de Juan el Bautista, existe mucho antes que el profeta. Primero en importancia, yo me quedo con que es primero en realidad. Quizás las dos cosas, por supuesto, son ciertas. Uno no podría decir que no sea cierto esto de que es mi superior. Alguien por ahí lo traduce, en realidad es antes de mí, porque es primero que yo, porque Él es mi superior. Él existía antes que yo. No solamente existía antes que yo, sino que además Él es el eterno Hijo de Dios. Es primero en todo. Es primero en todo. Es antes. Versículo 15, entonces, debo dar por terminado. Al 15, Juan dio testimonio de él diciendo,
Este es, ¿quién? ¿El Cristo? Sí, el Verbo. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que el Verbo, por supuesto, era anterior, mucho anterior, eternamente existente, pero además era primero en todo. O sea, era supremo. Así que ahí están los dos significados de esta frasecita o palabra, era primero que yo. Primero, porque no tiene principio. Ha existido desde siempre. Primero en importancia, sí, porque Él es supremo. Él es el eterno y bendito Hijo de Dios, creador y sustentador de este universo. Primero. Muy bien. Repito entonces, no me gusta esta palabra, mi sucesor, pero alguien lo tradujo así, mi sucesor. Mi sucesor que me ha antecedido es antes que yo. Bueno, el versículo, lo que está haciendo el versículo 15 es mostrar lo que Juan vio en Cristo. Superior en él en todo. Existente desde antes de la fundación del mundo eterno. Juan dio testimonio de él, dice la NBI. Y a voz en cuello proclamó. Esa es una buena traducción, ¿verdad? Que no se contradice. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, dice, porque de su plenitud, estoy leyendo el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, no la plenitud de Juan, la plenitud del Verbo, y gracia sobre gracia. La NBI dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Qué vocablo más grande, gracia, y que Juan lo repite solo un par de veces en su evangelio. Gracia, charis, el griego, charis, gracia. Hermano, ¿qué sería sin la gracia de Dios? Piense. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Miserables pecadores estaríamos en la condenación eterna. La gracia deja afuera todo meritorio, todo humano, toda ventaja humana. Lo deja absolutamente. Como dijo Pablo, lo tengo por basura. Todas aquellas ventajas humanas las tengo por basura para ganar a Cristo, la gracia de Dios. He trabajado más que todo en una oportunidad, dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios. Plenitud. Esta palabra la he escuchado antes, pero plenitud. La palabra, este vocablo quiere decir lo que llena, lo que llena. Así que Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones. Él es el que llena de su plenitud. Es el que llena. Él tiene sobreabundancia. Sobreabundancia. Jamás dirá no puedo o no tengo. No existe eso para él. Es todo suficiente. Es la fuente infinita. Todo lo recibimos de él. Todo. Iba a hacer una lista de las cosas, pero me faltaría tiempo de tantas cosas.
todo lo recibimos de Él. Es decir, de la inagotable de la gracia de Cristo. Gracia sobre gracia. Él es la fuente, hermanos amados. Él es la fuente a la que podemos y debemos, tenemos que recurrir una y otra vez y otra vez y otra vez y siempre de forma gratuita recibiremos de Él gracia sobre gracia. Él es la fuente de la gracia, plenitud de gracia en Él. Hay abundancia, hay abundancia. Siempre me acuerdo del hijo pródigo, no sé, siempre está en mi corazón. Muy a menudo me acuerdo del hijo pródigo. Comiendo, tratando de alimentarse de la comida de los cerdos en ese lugar lejano. En la pobreza absoluta. Aquí me muero de hambre, dice él. Nadie le da. Qué figura más patética y más exacta de nosotros. Hasta que un día reacciona y sabe lo que dijo él. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Esa es la idea, hermanos. Plenitud. Lleno. Él está lleno. Hay llenura absoluta en él. Y él lo da. Gratuitamente lo da. Él, de su gracia. Mire lo que dice Colosenses. Hay dos textos en Colosenses que cita el apóstol Pablo. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Estoy pensando la palabra plenitud todavía en este versículo 16. Agradó al Padre que en él, habitase toda la plenitud, toda la plenitud. Luego agrega en el capítulo 2 de Colosenses, el mismo apóstol agrega y dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Toda la plenitud de la deidad reside en él. ¿Cómo es posible encontrar a alguien decir que él no es Dios? Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Colosenses 2:9. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:19. Entre paréntesis, Pablo escribe esa carta ya a algunos que estaban enseñando la doctrina falsa acerca de la deidad de Cristo. Esta frase, gracia sobre gracia, interesante. Gracia, ¿qué significará? Gracia sobre gracia. No es una expresión muy usual, ¿eh? Creo que literalmente significaría gracia en lugar de gracia. Poco usual, poco comprensible, dirá alguien, pero yo creo que la entendemos. Gracia sobre gracia. Hay gracia y hay más gracia y hay más gracia. Gracia sobre gracia. La gracia de Dios hacia el pueblo, hacia su pueblo, hacia usted, hermano y hermana, hacia nosotros, su pueblo, este pueblo que le costamos la vida de su hijo, este pueblo que nos redimió por gracia, perdonó todos nuestros pecados, somos salvos por gracia y nos mantiene hoy por gracia y nos mantendrá mañana si nos da mañana por gracia. Solo la gracia suya, solo su gracia, solo su gracia. Quizás lo primero al postrarnos delante de él, al orar, cada día, quizás al despertar, al abrir los ojos, quizás lo primero que diéramos decir, gracias Señor, por tu gracia que es inagotable, por tu gracia que me dio un sueño, por tu gracia que me sostiene, por tu gracia que me llevará a tu presencia cuando quieras, tu gracia. La gracia, hermanos, no conoce límites. Tampoco tiene interrupciones. Nunca se interrumpe. Es continua. No tiene límite la gracia de Dios. No tiene límite. Jamás ha interrumpido, aunque te pareció que se interrumpió. Quizás hace un tiempo atrás pareciera que la gracia de Dios se interrumpió. Jamás.
Nunca. La gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hablará después de la ley. En el versículo 17 hablará de la ley. Pero ya usted comparará la gracia con la ley. Mire, la gracia con la ley no se llevan. ¿Ah? ¿Sabe por qué no se pueden llevar? ¿Sabe por qué? Porque sabe que la ley, una persona puede conseguir méritos. A través de la ley, cumpliendo mandamientos, ¿qué hace una persona? Consigue méritos, consigue puntos a favor. Pero eso se contradice con la gracia. Nada de lo que hacemos es para mérito nuestro. Nada de lo que hacemos o damos, nada de lo que hacemos o damos, aún nuestra generosidad es gracia de Dios puesta en nosotros. Todo el mundo puede aprender requisitos de una ley y cumplirlos. Claro. La ley le exige que haga esto, lo hace y se siente tan satisfecho, honorable, por haber cumplido los requisitos que Dios le ordenó que cumpliera. Pero la gracia, eso no es gracia. Eso es todo lo contrario, gracia. Son opuestos. Hermano, tú no tienes nada. Yo no tengo nada y no soy nada. Pero todo lo que tengo y soy, no me estoy contradiciendo. Solo por la gracia de Dios. Gracia sobre gracia. La gracia no tiene límite. La gracia no se interrumpe. La gracia, alguien dijo que la gracia es una aventura. Para mostrar un poco la diferencia con la ley, la gracia es una aventura. Mire, ¿por qué dije eso? Porque nadie sabe a dónde le llevará la gracia de Dios. ¿Hasta qué límite le llevará? ¿Hasta dónde le llevará en su vida la gracia de Dios? Pero es la gracia de Dios contigo. Es la gracia de Dios. La gracia, nadie sabe qué bendiciones la gracia de Dios nos traerá. Nadie sabe qué cambios la gracia de Dios podrá acarrearnos. La gracia de Dios, qué interesante, me agradó. Es una aventura, la gracia de Dios. La gracia supone, por supuesto, una experiencia absolutamente, totalmente una experiencia que es absolutamente una dependencia, La gracia supone una total y absoluta dependencia de la presencia y bendición de Dios. Me agrada esa definición, ese concepto. Lo repito. La gracia supone una experiencia de total dependencia de la presencia y de la bendición de Dios en nuestras vidas. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Uy, me quedan 2 versículos tremendos, sobre todo el 18, y me quedan 15 minutos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Los judíos sabían eso. Pero la gracia, otra vez, pero ahora entrelazada con la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La NBI dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley, estrictamente hablando, para el pueblo judío, la ley en lo inicio fue lo escrito de Moisés, los 5 libros de Pentateuco. Pero a través de los años, prácticamente se le llamó ley casi a todo
el Antiguo Testamento, según antecedentes. ¿Por qué Moisés aparece aquí? Porque al principio dije, Moisés, Moisés estaba muy en alto en Israel. Pero ¿qué trajo Moisés? No de él, fue mediador entre Dios y los hombres, Moisés en ese sentido. Y Moisés es el dador de la ley que a su vez recibió de Dios. Así que lo que está haciendo el apóstol Juan aquí nos está refiriendo, por supuesto, primeramente a los escritos de Moisés, aunque luego Israel, ya teniendo todo el canón del Antiguo Testamento, todo eso fue la ley para ellos, ley de Dios. Moisés fue el medio, no se olvide. La gracia o la idea opuesta a la ley era de gracia, ya lo dije, ahora se agrega la verdad. Mire, atribuir a Moisés, por supuesto, atributos es un error, por supuesto. No fueron revelados a través de él, sino que se hicieron visibles. La gracia y la verdad jamás estuvieron, por así decirlo, aunque aparece en el Antiguo Testamento este vocablo, pero la gracia y la verdad no estuvieron en el vocablo de Moisés. No. Juan deja en claro esto. A un Israel que puede escuchar, que puede leer, aún en el día de hoy. Si Moisés nos dio la ley, podrá decir el israelita, Moisés nos dio la ley de Dios, muy bien. Respetamos a Moisés, muy bien, qué bien. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio. Vinieron significa llegar a ser, o ser creado también, este vocablo de vinieron. Así que me voy a saltar un poquito. Vinieron por medio de, llegaron a ser, llegaron a ser por medio de Jesucristo. Así que hay una comparación entre Moisés y Cristo, hay una comparación entre lo que Moisés dio a Israel, hay una mención de lo que Cristo hace en Israel. Moisés es el dador de la ley, Dios es el dueño de la ley, pero Moisés es el mediador. Pero ahora Cristo viene y la gracia y la verdad con él. La palabra Jesucristo solo se vuelve a repetir en Juan 17, ¿verdad? 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ahí está, a quien has enviado. En cambio, el vocablo Juan, el nombre Jesús, Jesús. Porque Jesucristo es un nombre, título compuesto. Jesús y Cristo. Que aparece aquí Jesucristo. No vuelve a aparecer, como dije, hasta Juan 17. Pero sí, Juan es el que más usa el vocablo, el nombre Jesús. Me llamó la atención. ¿Sabe cuántas veces lo usa? 237 veces. Menciona el nombre Jesús. Jesús. Llamará su nombre Jesús. Mateo creo 150, Marcos 81 veces, Lucas 89 veces. Y en todo el Nuevo Testamento aparece como 900 veces. Así que mire, más del cuarto de las menciones las hace el apóstol Juan. Jesús, Jesús. El vocablo Cristo, porque yo dije es un compuesto, Jesucristo, Cristo. Juan también es quien lo usa con mayor frecuencia que los otros evangelistas. Más que Mateo, más que Marco y más que Lucas. Así que uno dirá, pero ¿qué importancia tiene esto? Si usted recuerda que alguna vez leí, al terminar el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ¿qué dice? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús, el de Nazaret de Galilea, el de Nazaret, el hijo del carpintero. Jesús. Ese Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y vosotros que estáis leyendo, diría Juan, se ha escrito, todas estas señales se han escrito
para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo. Y por supuesto, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso dice Juan 20:31. Ese es el objetivo del apóstol Juan al escribir este evangelio, para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Así que, hermanos, este título, Jesucristo, apunta a que Él es el Mesías de Israel. Por eso tiene mucho sentido este compuesto, Jesucristo. Sí, me salto un poquito y llego al versículo 18, para dejar terminado el prólogo. A Dios, ¿qué dice el versículo 18? Ya lo sabéis de memoria, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. ¿A Dios? ¿Usted dice? Sí, cierto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así termina. Qué final de prólogo, dije yo al principio. La NBI dice, a Dios nadie le ha visto nunca. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Eso me agradó, esa frase. Que vive en unión íntima con el Padre. Nuestra versión dice, el que está en el seno del Padre. La NBI dice, el que vive en unión íntima con el Padre. Él nos lo ha dado a conocer. ¿A quién? A Dios. ¿Qué es lo primero que dice? Dios. A Dios nadie le vio jamás. O a Dios nadie le ha visto nunca. Eso dice. Ahora, así que, por un lado, este texto, me adelanto un poquito, subraya la íntima. Esto es lo importante de un poco. Todo el texto es importante, por supuesto, pero mire, una de las cosas que tenemos que, una vez más, recalcarnos a nosotros mismos, asimilarlo, creerlo y dar gracias, es que este texto subraya la íntima relación que hay entre Cristo y el Padre. En una oportunidad dijo, yo y el Padre uno somos. Oh, cuánta intimidad del Hijo y el Padre. Es una magnífica manera de terminar, dije el prólogo. Se subraya esta íntima relación que hay entre Cristo y el Padre. Mire, aunque los judíos podían tener a Moisés en muy alta estima, en el sistema de la ley que se inauguró con Moisés, por supuesto, jamás, en ese periodo, jamás, no se podría decir que Moisés daba a conocer. Podía él enseñar y hablar de Dios, pero darlo a conocer, nadie había visto a Dios. Sin embargo, Cristo le ha dado a conocer. Ahora, este vocablo nadie es enfático, ¿eh? Nadie. O como dice la NBI, dije nunca, jamás, nunca. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso es muy enfático. El vocablo Dios es enfático. El vocablo nadie le ha visto es enfático. ¿Sabe lo que decía Éxodo 33? ¿O dice? ¿Lo puede leer? Nadie, dijo Dios, nadie puede verme y vivir. Eso dijo Dios. A los judíos ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto, nunca habéis oído su voz y nunca o ni habéis visto su aspecto. Cristo enseñando a los judíos. Nunca habéis oído su voz
ni habéis visto su aspecto. Juan 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, Cristo, este ha visto al Padre. Si alguien por ahí después dice que ha tenido algunas visiones de Dios, es un mentiroso. Y más que mentiroso, es un blasfemo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios aparece a veces, no en su totalidad, se le llama teofanía. Hay teofanías y hay cristofanías. De alguna forma Dios se daba a conocer o se mostraba de alguna manera, pero jamás una teofanía dio a conocer a Dios. Jamás. Eran visiones parciales de la persona de Dios, pero Cristo le ha dado a conocer. Como Dios habita en luz inaccesible, la única manera de llegar a conocerle es en Cristo, porque Cristo es su viva imagen, imagen de Dios. No se puede conocer a Dios sin Cristo, es a través de Cristo. El versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y estaba hablando de esta frase, el seno del Padre, el seno del Padre. Es una expresión, como dije, de afecto. Nos habla de la proximidad o de intimidad entre el Padre y el Hijo. No se olvide en Juan 1:1. En el principio el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, el verbo era con Dios. Aquí dice el unigénito Hijo que está en el seno. Está, expresa continuidad de esa unión. Expresa continuidad de esa unión. El que está en el seno del Padre denota afecto. No podríamos nosotros imaginarnos el afecto y la intimidad del Padre y su Hijo, nuestro Señor. Mire, cuando el Verbo se hizo carne, uno piensa, ¿qué pasó con esas actividades que Él hizo? Él fue el creador, sustentador, Él sustenta con todas las cosas, con la palabra de su poder, dice el escritor a los hebreos. ¿Qué pasó con esa actividad? La dejó de hacer. Mientras estuvo aquí en este mundo. Yo no podría pensar eso. Jamás lo había pensado, lo leí por ahí, dije yo, pero no, jamás se me había ocurrido pensar eso. El Verbo se hizo carne, pero sus actividades, ¿cómo podrían paralizarse o detenerse o dejar de hacerse durante ese tiempo que habita en la tierra? Por supuesto que esto es un misterio muy grande de cómo eso ocurrió. El Verbo se hace carne, el Verbo se encarnó, el Verbo se hace hombre, pero no deja de ser Dios. Más bien, y termino, más bien les dejo esta frase para que la mediten. Mire, la encarnación más bien añade algo nuevo a lo que el Verbo ya estaba haciendo. Me gustó esa frase. La encarnación añade algo nuevo a lo que el Verbo ya estaba haciendo. Pero jamás Él cesó de hacer lo que hacía. El verbo traducido por dar a conocer significa, bueno, creo que la única vez que aparece aquí en Juan, se suele usar para introducir una narración. Se traduce contar en Lucas. O aplicado aquí, porque aquí, ¿qué es lo que dice Juan? Él le ha dado, estoy pensando en la última frase para terminar el texto, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Indica que, por así decirlo, que Jesús realmente Él nos cuenta cómo es el Padre. Esa es la idea, Él lo ha dado a conocer. Esto apunta, indica la validez de la revelación que hay en Cristo.
La revelación absoluta, completa y exacta es solamente la que Cristo trajo, la que Él nos da a conocer acerca del Padre. Solamente Él pudo revelar al Padre. Hermanos, podemos confiar en que Dios es exactamente como Cristo lo dio a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Repito, confiemos plenamente que la revelación que Cristo nos da de Dios es exactamente lo que tenemos que saber. Esta revelación única no puede hacerla sino alguien que está en estrecha comunión con Dios, y ese es su Hijo, nadie más. Solamente Cristo es el revelador absoluto, perfecto de Dios, nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que bueno, se interrumpió un poco la reunión, pero queremos agradecerte, nuestro Padre, que en estos tiempos difíciles sí podemos enseñar la palabra tuya y sí podemos disfrutarla. Cada uno, cada creyente puede disfrutar de la gracia tuya en cada momento de su vida. Cada creyente en Cristo puede conocer más y más de la plenitud de nuestro Señor. Hay llenura total, plenitud absoluta. La gracia tuya se despliega a nosotros en tu Hijo. La gracia tuya nos sostiene, nos hizo hoy ver un amanecer, un día nuevo. La gracia tuya nos sostendrá. La gracia tuya por la eternidad nos tendrá en tu presencia. Padre eterno, te amamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias y nos encomendamos a tus cuidados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.